350.000 personas en lista de espera para un dorsal de la Veolia, y porque eso no tiene por qué ser tan malo. El tema del día es ese, yo creo, aunque han pasado un par de días desde el miércoles 7 de mayo, en el que se abrió la inscripción general de Veolia San Sebastián, y ya visteis que se lió un poco gorda porque efectivamente hubo una demanda muy bestia para lo que la gente esperaba. Voy a dar un sorbito al café y continuamos. Vale, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo que se esperaba, pero quizás no se había visto nunca una cosa tan heavy en nuestro país y en las carreras. Ocurrió que una carrera de 20 kilómetros, Veolia San Sebastián, que tiene 27.000 plazas, abrió las inscripciones al público general. Y ocurrió que hubo una demanda excesiva. O sea, la gente cuando entró a las 12 y poco, porque la inscripción abría a las 12 en punto del mediodía, cuando entró unos minutos después vio que estaba en la posición de la fila 120 y pico mil, 200.000, 300.000, creo que incluso hubo un 400.000. La organización había avisado el día anterior de que iba a hacer una cola virtual, es decir, para evitar lo que pasó el año pasado, que recuerdo el año pasado las inscripciones duraron muy pocas horas y hubo un colapso de la web, con lo cual hubo mucha gente que no pudo hacer su inscripción, ni siquiera entrar a la web a inscribirse. Pues dijeron, oye, mira, este año vamos a hacer un sistema que es, tú te colocas en una cola virtual, esto que utilizan mucho conciertos y sitios de venta de entradas, es te colocas en una cola virtual, según tú vayas entrando a la web, el sistema te asigna un puesto, pues el que más rápido haya entrado, pues le da un puesto. Y cuando llega tu momento en la cola, pues si considera el programador de la web o la persona que está en servidores que 200 personas a la vez es un número que puede permitir la plataforma, pues deja 200 personas, les deja 20 minutos y cuando han pasado los 20 minutos pasan los siguientes. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que nadie esperaba que fuera a ser tanto, porque nunca se había visto. O sea, sí sabíamos el año pasado el colapso, pero no sabíamos de cuánta gente estábamos hablando. Y cuánta gente estamos hablando es mucha. Ya te advierto que no son los 300 y pico mil, sino que la gente pues busca argucias para intentar asegurarse un dorsal. Porque esto al final va de intentar conseguir un dorsal. Vayamos al precedente, que es a primeros de abril, creo que fue el 3 de abril si no me equivoco, Veolia saca la inscripción para los habituales, que son los que han corrido 3 de las últimas 5 Veovias, la inscripción del paquete turístico, la inscripción solidaria y la inscripción con compra de zapatillas Homa. Vuelan en cuestión de horas las solidarias, que tenías que pagar un mínimo de 7 euros más por el dorsal, las de paquete turístico, que tenías que reservar el hotel con la organización, y vuelan también las de Homa, que era pues haciendo un gasto, creo que era de 120 euros en unas zapatillas Homa de la gama R. Pues bueno, pues vuelan. Entonces, y por supuesto la gente que tiene los habituales de 3 de 5 tienen un par de semanas, creo, para poder hacerlo hasta el 23 de abril si no me equivoco. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo se da cuenta de que este año Veolia va todavía más fuerte en cuanto a que la gente quiere correrla, y que muy probablemente se genere esto que hemos visto, se genere una sensación de que todo el mundo quiere correr Veolia. Y de ahí llegamos a esa situación del 7 de mayo en la que si no habías conseguido un dorsal turístico, si no habías conseguido un dorsal solidario, si no formabas parte de los habituales y si no habías podido comprarte las zapatillas Homa, pues ¿qué será de mí? Entrando en zona de radar de tramo. ¿Qué será de mí? ¿Qué me va a pasar? Me voy a quedar fuera de la Veolia. Y entonces ya vienen las argucias, las triquiñuelas. Todo esto es completamente legal, pero claro, hay que buscarse la vida porque todo el mundo quiere un dorsal para la Veolia. Y entonces no son 300 y pico mil humanos los que quieren un dorsal. ¿Qué ocurre? Que yo me coloco en la fila y como no es la primera vez que esto pasa, decido ir a hacerlo con 2 teléfonos, o con un teléfono y un ordenador, o con 2 ordenadores, o con el ordenador portátil y ordenador sobremesa. Es decir, meto en la cola el mayor número de probabilidades y el mayor número de dispositivos. Soy una misma persona, pero estoy entrando a la web por 3 vías
para ver si con alguna de ellas puedo tener suerte de estar un poquito más adelantado. Pasa eso, ¿qué ocurre? Pues suma, pues vamos a hablar de 100.000 personas por 2 dispositivos, 3 de media, pues acaba haciéndote eso. También hay que contar con que hay un número de mirones, de curiosos, de gente que yo tenía el dorsal solidario, pero entró por hacer la curiosidad, llámalo la coña si quieres, la broma, quiero ver de qué estamos hablando. Y veo que ahí, en el momento en el que entré yo, había 100 y pico mil personas y dije, bueno, esto ya va a ser una locura. Entonces eso también genera un efecto bola de nieve porque se lo dices a un colega y el colega entra para ver qué número le he dado a él, hacer el pantallazo, ese tipo de cosas. Eso también pasa. Y luego puede haber, esta ya es una teoría un poco más conspiranoica, pero puede haber bots, bueno, pues que intenten decir al final, pues hay en estos sorteos, en estas cosas, hay veces que hay bots. Entonces, conclusión, a las 3 de la tarde se acaban los dorsales, mucho antes que el año anterior, duraron 6 horas con toda la historia del colapso de la web y estas cosas, pero este año pues duran 3 horas y la gente se enfada. Y la gente se enfada porque se ha quedado sin dorsal. Y la gente considera que el sistema es injusto porque se ha quedado sin dorsal. Y como puede ser que en Veolia duren los dorsales horas. Y amigo, la gente se queja de la propia gente. La organización ha puesto los dorsales más o menos a la misma época del año que la puso el año pasado. Tal cual. Veolia siempre salen los dorsales abril o mayo. Siempre. ¿Qué ocurre? Que el corredor ha cambiado. Y entonces ahí es donde nos molesta el vernos obligados a tomar decisiones que quizá no sean tan reflexivas. Es, pillo el dorsal y ya veré si corro. Pillo el dorsal y intentaré correr, pero lo tengo que pillar porque si no me quedo sin él. Pues sí, de eso va la cosa. No vas a poder en muchas carreras tener una reflexión con tiempo, como hacías antes, de hablar con los colegas, de ver si nos apuntamos y demás. Es, apúntate y luego ya veremos, porque Veolia te va a permitir el cambio de titularidad. O sea, ahí aprovecha carreras. Cuando pase esto, pasa Valencia, pasa Veolia, pasará en Barcelona, me imagino que le pasará algo parecido cuando abra. Estamos viendo ya que hay boom de carreras, pues pasará que esto ocurra cada vez más. Y esto molesta, y esto duele, y esto es un fastidio. Pero es el propio mercado, es el propio corredor, es el propio... Veolia ha puesto, y creo que eso no puedes negarlo, ha puesto se ha gastado dinero, la cola virtual vale dinero, la cola virtual, la broma de la factura, quisiera verla. Ha puesto una herramienta para evitar que haya gente que no pueda entrar. Todo el mundo pudimos entrar a la web de la Veolia. ¿Qué pasa? Que tienes una frustración porque ves que no vas a conseguir tu objetivo porque por haber entrado 10 minutos tarde ya hay gente. Pero es una historia fastidiada, pero cuando se hace un sistema de colas funciona así. Y ahora vamos a debatir, si quieres, el sistema de colas. Pero recuerdo, jubilados haciendo cola en el Centro Deportivo Municipal del Ayuntamiento a las 4 de la mañana para conseguirle una plaza en natación a su nieto. Lo he visto. Para conseguirle una plaza en la escuela infantil a su nieto. Lo he visto. ¿Es lo mejor? No. ¿Qué ocurre? Normalmente, cuando un sistema de cola virtual de alguna manera perjudica o no deja a todo el mundo contento, se pasa al segundo sistema. Entiendo que Veolia ya estará pensando en ello, que es el sorteo, la lotería, pura y dura. Mejor exponente de esto... Zona de radar de tramo más adelante. Yo no conozco un mejor exponente de las loterías que Cegama Aizcorri. Cegama Aizcorri tiene la mejor, o para mí de lo que yo conozco, mejor sistema de loterías ever. Se apuntan pues 100 personas por cada dorsal que existe y se les asigna un número. Si tú te apuntaste al sorteo el año pasado y no te tocó, tienes 2 posibilidades. Si no te tocó después de 2 años, tienes 3 posibilidades. Y así sucesivamente. Cuando, por lógica elemental, si durante muchos años sigue sin tocarte, habrá un día que por estadística y por probabilidad te tocará.
porque es así. Entonces, un sistema bastante lógico. También es el sistema que empiezan a utilizar ya, pues, asignación de campamentos de verano a los coles, dar plazas a los colegios. Suele ser quizá, pues, una manera. Ojo, por número, no por letra, Por letra no lo hagáis nunca porque por sistema alfabético hay apellidos mucho más sobrerepresentados o letras de la ley del abecedario mucho más sobrerepresentadas que otras. Es decir, no es una dispersión lineal las letras del alfabeto, porque Garcías, Gómez y Gutiérrez somos muchos y apellidos con la V y con la X son muy pocos. Entonces, es decir, si de repente... Saliendo de zona de radar de tramo. Esto es importante. Y hay un artículo en Verne, si sigue existiendo Verne del País, creo que están archivados sus artículos. Había un artículo en Verne en el que te contaban eso, te contaban específicamente por qué los sorteos por letra no son unos sorteos justos, por así decirlo. Entonces, seguimos contando. Beovia San Sebastián. ¿A qué obedece lo que pasa en Beovia San Sebastián? Obedece a, lo hemos hablado aquí mucho, al nuevo running, al nuevo paradigma. Hoy me decía Jorge, me escribía un podcast por Instagram, que por suerte Instagram ha metido ya la opción de transcribir, porque yo no siempre puedo ponerme a escuchar lo que me mandáis, pero en este caso ha funcionado bien la herramienta de transcripción. Y Jorge me decía, tío, es que lo que ocurre es que esto ya no es una carrera, esto es una experiencia. Y lo clava, y es lo que hablamos siempre. La gente no se apunta a Beovia por los 20 kilómetros que va a realizar en unas 2 horas, hora y media. Se apunta a Beovia porque Beovia es mucho más que la carrera. Beovia es un fin de semana en el que haces un montón de cosas. Y yo creo que va por ahí. Y entonces tienes que pensar que ahora mismo hay una serie de participantes que están dispuestos a lo que tú a lo mejor no estás dispuesto, que es apuntarse antes a una carrera, a meter los 55 euros en una inscripción, aún sabiendo que a lo mejor el 9 de noviembre, que es cuando se celebra Beovia, no van a poder ir. Bueno, pues harán un cambio titular, se buscarán la vida. Es lo que ocurre con los festivales. Te apuntas pronto a un festival porque quieres asegurarte, y por un lado la ilusión, es decir, la gente que consiguió un dorsal de Beovia ya lo ha contado, ya sabe que tiene ese punto de ir preparando la carrera con tiempo. Como organizador, al organizador yo creo que no le puedes decir que esté haciendo mal en abrir la inscripción pronto, porque si te toca el dorsal te está haciendo un favor. Tú estás pudiendo reservar con más tiempo, con mucho más tiempo, tu hotel, con mucho más tiempo tus comidas, cenas, lo que sea, tu transporte. Tienes más tiempo para hacerlo. No creo que haya nada que culpar a un organizador por ello. De hecho, creo que es completamente al contrario. Es completamente al contrario. Lo digo porque Madrid ha abierto también, y hemos hablado de ello en el último episodio, ha abierto inscripciones. Hay gente que se queja de que la inscripción de un maratón se abra un año antes, porque te obliga a tomar decisiones que normalmente no tenías que tomar tan precipitadamente. Amigo, amiga, si las inscripciones suben de tramos y las inscripciones suben de precio, se debe única y exclusivamente a que hay más personas dispuestas a apuntarse en ese tramo. Hay más gente dispuesta a apuntarse. Y es así de simple y de sencillo. ¿El mercado se regulará? No lo sé. No lo sé. Yo creo, sinceramente, que no. Creo que ha entrado una nueva generación que aguantarán decía el otro día gente, a ver qué ganas tengo de que se ponga de moda el pádel. Normalmente, cuando una carrera empieza a meter lotería, se queda ya para siempre. No vemos que Berlín deje de hacer lotería, que Nueva York deje de hacer lotería, que no sé quién deje de hacer cola virtual. Tiene pinta de que esto viene para quedarse. Y lo que hablamos, no hay nadie, y esto también es algo que hay que decir desde la adultez, es nadie obliga a nadie a correr Beovia. Eso sí, si quieres correr Beovia, tendrás que someterte al mismo proceso al que se someten las 27.000 personas que han conseguido dorsal, que es, lamentablemente, tener que estar abocados a
a esa cola virtual. ¿Que el año que viene se hace un sorteo? Nadie estará a gusto, ya te lo digo. Los habituales de 3 de 5, entiendo que sí, porque de alguna manera la carrera se recompensa, pero el que esté en el sorteo y no le toque va a tener la misma frustración que tiene cuando no le toca a Nueva York, cuando no le toca a Londres, tal. Sí que es cierto que hay un punto que, bueno, oye, en el sorteo todos somos iguales y esto no depende de que yo me ponga 7 alarmas y a las 12 de la mañana me ponga como un burro a apuntarme. Coincido contigo. Esa parte quizá es, oye, que es que yo a las 12 tenía una reunión, hacíamos otro día la coña de que el mundo se paraba a las 12 del mediodía. Pues ahí sí que es cierto que favorece a unos respecto a otros, pero yo creo que Beovia de eso se dará cuenta. Pero que es ley de vida, que va a pasar, que va a seguir pasando, que a la gente le apetece, le gusta, quiere correr y quiere correr pronto y está dispuesta a hacerlo con todo el tiempo del mundo. Y eso es una verdad como un templo y hay que tenerlo completamente en cuenta y que va a ser así. Si no nos gusta, ¿qué os voy a decir? Si no nos gusta, lo único que podemos hacer, creo, es, bueno, pues buscar otras iniciativas. Va a haber carreras y había gente que el otro día lo volvía a poner en Solfa y lo voy a poner como ejemplo. Decir, oye, que hay carreras que no se pasa por esto, que hay carreras que te puedes apuntar pues la media de donde sea. Pues oye, claro que sí, por supuesto, pero no son Beovia. Es que ese es el problema, es que Bad Bunny, que pues eso, 20 y pico mil personas en la cola, Bad Bunny es uno. Paul McCartney, mientras siga vivo el hombre, pues será uno. ¿Qué ocurre? Que la experiencia es la experiencia y que no es lo es duro y es así, pero no es lo mismo, y con todos los respetos, irte un fin de semana a correr, carrera que he corrido y que me parece que mola mucho, la media de Valladolid, por decir, la primera que me ha venido a la cabeza es que habría 1000, que la Beovia San Sebastián, ya está. Entonces cuando tienes ese producto, pues tienes una demanda excesiva. Veremos qué ocurre el año que viene, pero no pensemos que esto va a estallar, porque lo dudo mucho. Y en mi opinión, lo digo siempre, buena noticia, y no porque esté en esta parte del negocio, sino buena noticia que haya colas para correr una carrera de 20 kilómetros, aunque estaría luego el debate de si están apuntados, si han preparado bien o no, y ese tipo de cosas, pero creo que es mucho mejor que haya colas para esto que no. Vi un comentario que era soez, pero hay que pararlo porque está bien, que para una cola en un estanco. Pues oye, al final esto es deporte, esto es salud y de alguna manera pues bueno, contribuyes a una mejor salud poblacional. Ya está, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Que yo creo que ya está suficiente y la chapa, además mira, justo se ha caído. Así que nada, adiós.